tal el fin de semana estudiando, supongo? Pues son ya las últimas semanas para su examen. Espero que estén repasando la parte también de los simulacros. Muy buenas preguntas ahí. Bueno, en esta oportunidad, esta hora y media, vamos a ver, vamos a terminar la parte de endocrino. Y si tienen alguna pregunta acerca del libro de Harrison, pues lo pueden escribir en el chat para que podamos despejar algunas dudas. Entonces vamos a comenzar a grabar, permítanme. Hay un sonido que... Ok, está. Recording in progress. Bueno, dentro de los trastornos agudos de la diabetes, vamos a tener 3 complicaciones en un paciente diabético. Un paciente diabético puede fallecer por muchas causas, ya sea crónica que pueda reagudizarse, como por ejemplo un paciente con enfermedad renal crónica y cuya causa sea la diabetes. Pero de la diabetes como tal, tiene 3 complicaciones que ingresan al examen de la residencia, que es la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglucemia. De hecho, la patología que tiene mayor mortalidad, lo que fallecen o deja secuelas importantes, es la hipoglucemia. ¿Ok? Y entre la cetoacidosis y el estado hiperosmolar hiperglucémico, lo más frecuente es la cetoacidosis, por lo menos en los adultos. Probablemente en pediatría comiencen a ver otras patologías con mayor frecuencia, ¿verdad? Pero en los adultos vemos con cierta frecuencia, ¿no? Casi siempre en las guardias se interna un paciente con cetoacidosis que haya sido desencadenado, por ejemplo, con una neumonía o por COVID o por una pielonefritis. Entonces, estos pacientes pueden llegar a la cetoacidosis. Entonces, dentro de la cetoacidosis, nosotros debemos antes recordar a qué pacientes vamos a sospechar cetoacidosis, en quiénes. Entonces, cualquier paciente diabético, ya en la anterior clase vimos los criterios de diagnóstico, la fisiopatología, la clasificación, el tratamiento. Entonces, un paciente te consulta, ¿no?, en tu clínica, en tu centro o en tu consultorio privado y de repente dice, doctor, mi glucosa está en 280. ¿Y cómo está usted? No, pues yo me siento tranquila, probablemente tengo mucha sed, no estoy orinando mucho, ¿no? Porque más de 180, más de 200, ya la glucosuria hace que jale más líquido, mayor diuresis, deshidratación y por ende se estimulan los osmorreceptores de la sed. Y el libro de Harrison nos dice claramente, ¿no?, que las personas con más de 250 miligramos de cilitro, 2 miligramos, debemos descartar que no tenga alguna complicación aguda, ya sea un paciente diabético o con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 y aparte tiene una glucemia más de 250 miligramos de cilitro, ya nosotros catalogamos que el paciente tiene una hiperglucemia grave. Recuerden, hiperglucemia grave más de 250. Y por lo tanto, nosotros como médicos tenemos la obligación de ver cómo está la estabilidad clínica, cómo está el estado mental y sobre todo la hidratación. ¿Por qué la hidratación? Porque los riñones recuerden que tienen la capacidad de poder retener, ¿no?, glucosa de 180 miligramos de cilitro para ciencias básicas, y nuestro libro de Harrison 200 miligramos de cilitro. ¿Ok? Entonces con 250 yo ya sé que el paciente tiene glucosuria, el paciente está eliminando mucho azúcar y por lo ende se está deshidratando. Y la deshidratación me lleva a trastornos del sodio, trastornos del potasio, y por lo tanto yo debo de valorar cómo está mi paciente desde el punto de vista mental y la hidratación. Bueno,
Entonces, no, la verdad, ustedes lo notan deshidratado, lo notan taquicárdico, ¿no? Las piel y mucosas, la lengua, le dice, señora, señor, muéstrame la lengua. Y ustedes van a ver que está seco, ¿no? Como la lengua del loro. Y de repente dicen, este paciente está deshidratado y no sabemos desde cuándo está con esa hiperglucemia. Entonces, lo que nosotros como médicos hacemos es pedir, ¿no?, cetonas en orina. Eso lo hacemos en Bolivia, porque lo ideal es pedir en plasma, ¿okay?, el 3-beta-hidroxibutirato. Pero nosotros pedimos cetonas en orina y una gasometría, ¿no? Entonces, pedimos cetonas en orina, vemos cómo está, ¿no? Y vemos por qué el paciente está haciendo hiperglucemia. 280, digamos, en este caso clínico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver las causas, los desencadenantes de la cetoacidosis diabética. Esos son los pacientes asintomáticos, ¿no? Deshidratado, taquicárdico, etc. Hay pacientes que ya vienen con clínica. ¿Y cuál es la clínica? Náuseas, vómitos, y miren este dato, ¿no? El dolor abdominal, por eso se les puse esta imagen. Dolor abdominal, doctor, me duele el abdomen. Ah, no, pero usted tiene diabetes, ¿no? A ver, le haremos una glucemia capilar y de repente nos reporta 280. Entonces, esto ha habido muchos casos clínicos en la vida real que los pacientes diabéticos, ¿no?, han simulado una apendicitis, una pancreatitis. Incluso ustedes han leído en la cetoacidosis, la amilasa se eleva. Y muchos cirujanos o gastroenterólogos dicen, no, este paciente tiene pancreatitis. Entonces, lo primero que nosotros debemos descartar es que no tenga cetoacidosis diabética. ¿Y cómo vamos a hacer con las cetonas, con los cuerpos cetónicos, con los tres? Entonces, alguien se pregunta y dice, ¿y cómo voy a diagnosticar pancreatitis si mi amilasa en la cetoacidosis está elevada? Entonces, ahí entra la importancia de la lipasa. La amilasa que se eleva en la cetoacidosis es de origen salival, no de origen pancreático. Posible pregunta de examen. El aumento de la amilasa en la cetoacidosis diabética, ¿de qué origen es? Salival, ¿no? Es fácil. ¿Cómo diagnostico entonces pancreatitis? Con lipasa. ¿Okay? Entonces llega el paciente, le tomamos signos vitales, una gasometría. ¿Por qué gasometría? Porque yo quiero valorar, como dice, cetoacidosis. Yo quiero valorar cómo está la acidosis, ¿no? Cómo está el pH, cómo está el bicarbonato sobre todo, ¿no? Nosotros sabemos que la cetoacidosis lo que tiene es una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? Entonces le hacemos una glucemia y lo ideal, lo que dice el libro de Harrison, y eso es totalmente de acuerdo en las guías de práctica clínica, lo ideal es medir, cuantificar qué tanto está el beta-hidroxibutirato, esto en plasma, en sangre. Pero nuestro medio no tenemos, o sea, no hay muy pocos laboratorios que lo realizan, creo que yo no conozco ninguna, y lo que nosotros hacemos es pedir cetonas en orina. Y esta es clásica pregunta de un pase de guardia de medicina interna. Las cetonas en orina, ¿qué detecta? ¿No? Ustedes recuerden que los cuerpos cetónicos, ¿no?, que los cuerpos cetónicos son tres. Estos cuerpos cetónicos es la acetona, ¿no? La acetona, el acetoacetato y el 3-beta-hidroxibutirato, ¿no? Entonces, lo ideal es que midamos esto en plasma, pero en orina medimos estas dos, la acetona y el acetoacetato. Entonces, te reportan cualitativamente, ¿no? Una cruz, dos cruces o tres cruces, ¿no? Si es grave, y te reportan cómo está el azúcar en orina. ¿Ok? Entonces decimos, paciente taquicárdico, deshidratado, cetonas positivas en orina, la gasometría arterial muestra una acidosis metabólica con anion gap elevado. Ahí decimos, este paciente tiene una cetoacidosis. ¿Ok? Entonces, ahí debemos de ver los tres contextos, ¿no? Puede ser una cetoacidosis o puede ser un estado hiperosmolar hiperglucémico.
Entonces, es su turno de ustedes. ¿Cuál de estas no corresponde a una cetoacidosis metabólica? Pueden contestar en el chat, por favor. Entonces, nosotros debemos, esta tabla es potencialmente preguntable en los exámenes de la residencia. Diferenciar la cetoacidosis versus el estado hiperosmolar hiperglucémico. La glucosa, como dice cetoacidosis, normalmente suele estar entre 250 y 600, mientras que el azúcar en el estado hiperosmolar hiperglucémico de 600 a 1200 miligramos de cilitro. La verdad es que muy pocas veces yo he visto glucemias de 800, 900, ¿no? En casos extremos, pero no sé si ustedes han logrado ver glucemias más de 600, que nos apuntaría, ¿no? Que pueda ser un estado hiperosmolar. Y como su nombre lo indica, estado hiperosmolar, el sodio está alto, de 135 a 145. El potasio suele estar elevado un poco en la cetoacidosis. Normal el magnesio, el cloro normal, el fosfato normal. Y la creatinina, ¿no? Ligeramente elevada la creatinina en la cetoacidosis y moderadamente elevada, ¿no? Más elevado a comparación. ¿Por qué? Porque como es un estado hiperosmolar, aquí también predomina la deshidratación. Y ustedes recuerden que la deshidratación es un factor de riesgo para lesión renal aguda. Por lo tanto, la creatinina va a estar más elevada en el estado hiperosmolar. Y con la osmolaridad, ahí viene lo mismo, ¿no? Mientras la osmolaridad está en la cetoacidosis entre 300 y 320, en el estado hiperosmolar está un poco más alto, ¿no? 330 a 380. Las cetonas plasmáticas, aquí dicen, ¿no? En plasma, está en la cetoacidosis 4 cruces y en el estado hiperosmolar puede ser negativa, puede ser positiva, y si es positiva solamente una sola cruz.
Mientras que el bicarbonato en la cetoacidosis, esto es clave, ¿no? Tienen que estar menos de 15, ese punto de corte, acuérdense, menos de 15. Porque este bicarbonato nos va a ayudar a decir a cuándo le voy a dar bicarbonato a un paciente, con cuánto voy a descontinuar la insulina en infusión. Entonces, este punto de corte menos de 15 bicarbonato, recuerden, es importante, ¿no? Es más en la cetoacidosis diabética. Y el pH, miren, se supone que si es una acidosis metabólica, el pH tiene que estar menos de 7,3. Entonces está entre este rango, ¿no? Mientras que en el estado hiperosmolar está más de 7,3. Por lo tanto, está normal, ¿no? Permítanme un rato, están queriendo entrar algunos doctores a la clase. A ver, varios que no están identificados, ¿no? Entonces, el SOM no les va a dar acceso. Y los piratas, pues igual ya están identificados. Seguramente se van a autoperjudicar. Bueno, entonces la PCO2 normal, ¿no? De 20 a 30, por esto, por la alcalosis, por la citosis metabólica, el CO2 comienza a eliminarse mucho más rápido, ¿no? Recuerden que el paciente comienza a respirar rápido, ¿no? Entonces hay una respiración acitótica, una respiración, mientras que en el estado hiperosmolar es normal, y el desequilibrio aniónico, es decir, el anion gap. El anion gap acá es normal, es decir, en la cetoacidosis está muy elevada el anion gap, mientras que en el estado hiperosmolar normal o ligeramente elevado. Entonces acá, ¿cómo es la acidosis metabólica? Es una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Por qué este anion gap elevado? Recuerden que también es un punto de corte, una variable para descontinuar la insulinoterapia en infusión continua. ¿Ok? Entonces, como ustedes bien lo han contestado, la que no corresponde es la osmolaridad. Está muy alta, 330 a 380. Esto más corresponde a un estado hiperosmolar hiperglucémico. ¿Ok? Veamos con la cetoacidosis. Ahora, dentro de las causas de la cetoacidosis normalmente nosotros cuando vemos, estamos en la clínica, en el centro, en el hospital, la mayoría es desencadenada por una infección o pacientes que no han cumplido su insulina, no han cumplido la insulina. Entonces, eso es la causa más frecuente. La infección puede ser respiratoria, gastrointestinal, urinaria. Pero en su libro ustedes van a encontrar que hay la deficiencia de insulina, ¿no? Relativo o absoluto, administración inadecuada de insulina, infección, infarto, cirugía, cocaína, embarazo. Y en la diabetes mellitus tipo 1, la suspensión errónea, la de la administración de la insulina por anorexia o falta de consumos de alimentos, puede desencadenar una cetogénesis. Bueno, dentro de la fisiopatología es sencilla, ¿no? Es fácil cómo sucede la cetoacidosis. Ustedes recuerden que la cabeza, ¿no? Ustedes antes de dar el examen de la residencia deben de tener buen nivel de glucosa, porque el cerebro se alimenta de glucosa, oxígeno y otros metabolitos. Y la glucosa normalmente no depende de la insulina en el cerebro, pero sí en otros tipos de tejido, como por ejemplo en el tejido muscular, en el tejido adiposo, depende de la insulina para que esta glucosa pueda entrar a las células. Entonces, por alguna razón, la insulina no existe, ¿no? O está en disminución. Entonces, el hígado y otros órganos comienzan a fabricar los cuerpos cetónicos. Eso ya es el alimento para las células, los cuerpos cetónicos, porque dice, como no tengo glucosa, ¿qué voy a hacer? No puedo morirme, voy a alimentarme de las proteínas, pero además de los cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos, lo que va a pasar es en la parte metabólica una disminución de la insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Y esto es pregunta de examen.
¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Es decir, la que aumenta el azúcar, el glucagón, ¿no? Tenemos el glucagón, las catecolaminas y el cortisol. Posible pregunta de examen. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Glucagón, catecolaminas y cortisol. ¿Okay? ¿Qué va a pasar por este aumento de estas hormonas? Va a aumentar la lipólisis, es decir, que la grasa se va a consumir, se va a partir. Por lo tanto, en la sangre, en el plasma, va a aumentar los ácidos grasos libres. Este aumento de ácidos grasos libres va hacia el hígado y comienza la cetogénesis. Ceto, cuerpos cetónicos; génesis, formar cuerpos cetónicos. Por lo tanto, hay cetonimia. Por eso en plasma detectamos el 3-beta-hidroxibutirato, que es de elección, y en la orina la acetona y el acetoacetato, ¿verdad? Por lo tanto, hay una disminución del bicarbonato de sodio y este cuerpo cetónico predispone a la acidosis. Primer concepto. El segundo paso es el aumento de producción de la glucosa. Como los músculos, el tejido adiposo dice, ya pues necesito glucosa, yo célula me estoy muriendo de hambre, necesito glucosa, pero la glucosa necesita un transportador, el GLUT, y ese GLUT lo forma la insulina. Como no hay insulina, los órganos, los tejidos le dicen, ya pues hígado, necesito que formes más glucosa. Entonces acá hay un aumento de producción de la glucosa, hay una glucogénesis, gluconeogénesis, y esto predispone a hiperglucemia. Y eso es lo que dice Harrison a un principio, ¿verdad? Todo paciente, cuando tengas más de 250 miligramos de cilitro, ojo, atento, valora cómo está la deshidratación, cómo está el estado mental. Entonces, esta hiperglucemia, ¿no?, lo que genera en el riñón es glucosuria. Entonces, el riñón ya no puede captar el umbral, ya no puede, ¿no? Entonces, recuerden que el umbral para ciencias básicas 180 y para Harrison 200 miligramos de cilitro. Y por lo tanto hay diuresis osmótica, pérdida de electrolitos, el paciente está hiponatrémico, hipocalémico, deshidratación celular, depresión del volumen, deterioro de la función renal, y aquí le pondría deterioro del estado mental, ¿okay? Porque ahí afectan y eso nosotros valoramos en el paciente. Y por último, como la célula no tiene azúcar, aumenta la proteólisis. La proteo de proteínas, lisis de partir las proteínas, es decir, de proteínas grandes a aminoácidos. Y estos aminoácidos, yo de esos me voy a comenzar a alimentar. Por eso un paciente diabético que disminuye de peso, recuerden que está en catabolismo. Recuerden que esas células, las células musculares, sus propias proteínas están consumiéndose y por lo tanto llega a desnutrición, etcétera. Entonces la fisiopatología creo que está sencilla, ¿no? Lo primero que sucede es disminución de la insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas y cortisol. ¿Ok? Y posteriormente, el paciente, nosotros lo valoramos, ¿no? Cómo está la deshidratación, la glucemia y el estado mental y la gasometría. Y alguien dirá, pero ¿para qué nos sirve nosotros clasificar en una cetoacidosis ligera, en una cetoacidosis moderada o severa? ¿De qué? Esto nos ayuda, nosotros los médicos que vemos este tipo de patologías, ver si lo voy a manejar, ¿no? Llega a emergencias o a la consulta, lo voy a hospitalizar, ¿no? Los voy a hospitalizar, pero no sé si lo voy a hospitalizar en la sala de medicina interna o lo voy a pasar a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, la ligera, ¿no?, y la moderada, probablemente esos pacientes deban de hospitalizarse y si la severa deba pasar a terapia intensiva. Para eso nos sirve esta clasificación. Bueno, y como ustedes verán, hay muchas variables que nos ayudan a decir ligero, moderado, severo. En la práctica diaria, nosotros, igual ustedes en un caso clínico para la residencia, básicamente se pueden guiar a través del pH, ¿no? La gasometría y el bicarbonato nos van a decir si es ligera, moderado, severa, si lo vamos a hospitalizar o lo vamos a llevar a UTI.
Entonces recuerden, menos de 7 ya es severa. Ahí ya tienen otro punto de corte, ¿no? Recuerden que para el bicarbonato tenían un punto de corte de 15. Acá, de pH, recuerden, menos de 7. Este valor, menos de 7, también debe ser, te recuerdo, que es un punto de corte para administrar bicarbonato de sodio. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de corte de la gasometría para administrar bicarbonato? Menos de 7 según Harrison, según tu bibliografía para el examen de la residencia. Para la práctica diaria, para las guías de 6.9 y en presencia de incluso de arritmias cardíacas. Pero esto no es una clase para la práctica, para cómo lo vamos a manejar a un paciente. Esto es una clase que trata de reforzar, de darles tips para su examen de la residencia y por lo tanto nosotros los docentes debemos basar en la bibliografía, ¿verdad? Entonces ahí recuerden 7, ¿no? Un potencial de hidrogeniones de 7. Entonces ya con eso yo puedo decir que severo, moderado, ligero, ¿no? 7.25 a 7.30 leve, de 7 a 7.24 moderado y de 7 pues ya es una acetoacidosis severa. Y el bicarbonato, ¿no? Miren acá menos de 10, esto pasa a terapia intensiva, ¿ok? Ahora, como les comentaba, ¿no? Un paciente que llega a tu consultorio, a tu centro médico, a tu clínica, a un hospital ya de residente, etcétera, estos pacientes pueden estar asintomáticos y de repente tener una glucemia más de 250, 280 o tener clínica. Vuelvo a repetir, ¿no? Estos pacientes pueden venir con dolor abdominal y simular una pancreatitis aguda. Entonces, a modo de retroalimentar, si yo quiero diagnosticar si realmente es una pancreatitis aguda de etiología biliar o alcohólica, ¿con qué laboratorio debo solicitar para diagnosticar pancreatitis aguda? Lipasa. Exacto, la lipasa. La amilasa es un falso positivo, porque la amilasa en las cetoacidosis de origen salival, ¿ok? Mientras en la cetoacidosis, el paciente que nosotros deseamos descartar, Delia, tu micrófono, ¿podrías desactivar, por favor? Ok. Bueno, entonces eso el paciente viene, ¿no? Con dolor abdominal, alteración del estado mental. ¿Por qué hay alteración del estado mental? Recuerden que el sodio siempre pega, manifiesta el sistema nervioso central, ¿no? Mientras que el calio manifiesta en el corazón y en los músculos. Entonces acá, como está deshidratado, le pega el sodio y por lo tanto tiene alteración mental o puede llegar a coma. Y dentro de los signos clásicos está la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul no es nada más que la respiración acidótica. El paciente respira rápido, ¿no? Entonces, en la gasometría lo que vas a encontrar es una acidosis metabólica, ¿no? Un pH disminuido con bicarbonato bajo, pero de trasfondo van a encontrar una CO2 baja. Por ejemplo, esta es clásica de una cetoacidosis. Miren, esta gasometría, un pH de 7,3, ¿no? Una PO2 normal, un bicarbonato disminuido, vamos a poner acá de 10, y una CO2 también disminuida, vamos a poner de 15. ¿No? Clásica esta gasometría en acetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está bajo, el pH está bajo, pero el paciente también respira rápido, ¿no? Porque hay una respiración acidótica de Kussmaul. Y como respira rápido, el CO2 voy a eliminar, pues, ¿no? Voy a exhalar rápido y por lo tanto de fondo voy a tener una alcalosis respiratoria. El aliento acetona, la verdad es que muy pocas veces se siente, ¿no? Como a manzana podrida, ¿no? Una manzana ahí que está de tiempo o en el refrigerador y sientes ese aroma, ¿no? Esa es la acetona. Y obviamente datos de hipovolemia que todos conocen, taquicardia, sequedad, hipotensión, etc. Un error fatal, por ejemplo, que se ve es que un paciente llega, ¿no? Taquicárdico, aumenta la frecuencia cardíaca, una presión arterial de 80-40, frecuencia respiratoria de
de 35, ¿no? Y un error frecuente es que los médicos quieren ponerle ya catéter, un catéter venoso central. Recuerden que estos pacientes están deshidratados, ¿no? Por lo tanto, la yugular interna donde se pone el catéter está colapsada. O sea, normalmente la vena que está, ¿no?, infladita por ecografía, podemos poner ahí el catéter, ¿no?, con la aguja, pero esta vena está colapsada. Yo he visto muchos casos, pacientes con cetoacidosis con 20 pinchazos en el cuello, derecha, izquierda, con neumotor, etc. Entonces, en paciente